Escúcheme, no sé si usted ha visto las noticias, pero están terribles. Hay hermanos en Cristo que están siendo vapuleados. Nuestra solidaridad es en ambas partes, con la familia, con los pastores. Porque el que esté libre de pecado, dijo el Señor Jesucristo, que lance la primera piedra. Y esto nos aflige, nos acongoja. Pero no podemos hacer otra cosa que orar y que confiar en Dios, porque Dios tiene el control. Y Él permite que estas cosas pasen para que sea una alerta, una señal para nosotros, para que como iglesia podamos volvernos a Dios, volver a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto, como un culto racional, como un culto pensante, correr a los pies de nuestro Maestro para que a través de su Espíritu Santo nos pueda dar fuerza para vencer el pecado. Acompáñenme a orar por ellos, por los enfermos una vez más, porque sabemos que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, porque Dios es bueno. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú seas sanando, curando, Señor, sus corazones dolidos, abatidos. A tu iglesia, Señor, que muchas veces hoy está sufriendo por el actuar, Señor, de nosotros que representamos tu nombre. Ayúdanos a ser fieles, a no fallar, Señor. Y hoy, en medio de la prueba, de la tribulación, de la aflicción, Señor, tu gracia y tu misericordia, tu Santo Espíritu sea cubriendo las vidas de aquellos que son dañados, de aquellos que han sido los que ocasionaron el daño, pero que esto permita, Señor, volvernos a usted. Sabemos que las consecuencias son difíciles, son duras, Señor, pero esta prueba, Señor, la pasaremos contigo. Hoy, como hermanos en Cristo, Señor, de ambas partes, familias, y de aquellos, Señor, que el enemigo está usando para dañar, para ofender, para afectar, el Evangelio pueda salir en la luz, Señor. Pueda tu luz alumbrar esas vidas, esas relaciones, ese entendimiento para que tu gloria, Señor, se manifieste. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, pero creemos en usted, Señor, que usted tiene control. Nada se sale de sus manos, nada de lo que sucede nos sorprende, Señor, porque ha sido decretado, ha sido permitido por usted, para que su gloria, Señor, su gloria sea conocida en medio de su pueblo y de aquellos, Señor, que han decidido voluntariamente también rechazarlo, Señor. De aquellos que han decidido en su corazón y en su mente volverse a su pecado, volverse a su vómito, volverse al lodo. Pero ayúdanos como iglesia a seguir siendo sal y luz para aquellas personas que necesitan ser alcanzadas por la misericordia de tu amor. Te agradecemos y te bendecimos y la iglesia dice amén. Por favor, pase más adelante, vamos a aprovechar las pantallas. Hoy tenemos una presentación importante. Vamos a tocar un tema que también ha estado vapuleado en los últimos tiempos y necesitamos que usted lo conozca para que usted lo entienda. Así que vaya tomando su asiento, por favor. Pase más adelante para que pueda aprovechar el entendimiento, pueda tomar apuntes, pueda tomar nota. Si usted trajo su teléfono, también pueda ponerlo en el modo avión para que no le lleguen esos mensajes y lo estorben e impidan que usted alcance el conocimiento pleno de la verdad y juntos podamos aprender la honra de dar. Diga la honra de dar. La honra de dar. Aprender usted ahora conmigo. Vamos a desarrollar un tema que quizás no lo hemos desarrollado nunca al nivel de detalle que hoy el Señor nos permite, producto del conocimiento, para poder entenderlo y poder comprender cuánta bendición hay en dar. Cuánta bendición. Y no quiero que malinterpreten, el pastor no va a lavar el cerebro ahora porque no quiere sacar la plata, no. Hoy quiero que usted lo entienda, y usted sepa, y en su propio corazón, como les dije hace 2 domingos, la conciencia del Espíritu Santo obra en usted. Y lo que le permite entender y alegrarse y conocer y dar es lo que usted va a dar. Así que arrancamos hoy y vamos a hablar del diezmo. Diga diezmo. Diezmo es uno de los apodos que nos han puesto algunos amigos que tenemos en el día a día de la familia. Nos ven y nos dicen, hola diezmo. ¿Qué haces diezmo? Desde chicos nos pusieron porque somos evangélicos, cristianos, y todo el mundo usted lo escucha y dice, no, que el diezmo, que te llevan a la iglesia porque quieren que le dejen el diezmo, porque te sacan el diezmo, los pastores son unos sinvergüenzas que viven del diezmo. Si usted entra en Facebook, a las redes sociales, a TikTok, Instagram, YouTube, que tenemos las páginas ahí, y usted lee los comentarios, no, pastor sinvergüenza, no escuchen ese mensaje porque le están lavando el cerebro, solo quieren su plata, solo quieren su diezmo. Y no hay una comprensión clara acerca del diezmo, hay una tergiversación, una malinformación. Y en su gran mayoría, por no decir su gran culpa, es de la iglesia.
Porque la iglesia no ha entendido completamente cómo funciona esta ley del nuevo pacto en la ofrenda y en el diezmo como tal. Así que yo le pido su atención porque este es un tema doctrinal importante que necesitamos asentar en la congregación para que usted lo entienda, para que usted lo comprenda y para cuando usted escuche en algún momento que están hablando o enseñando erróneamente, usted pueda hacer el uso de la palabra de manera correcta, con amor, pero con conocimiento de la verdad, para poder entonces hablar con verdad, hablar como conviene. Y el Espíritu Santo va a respaldar esa palabra y Él va a ser el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Los argumentos que usted plantea no son el objeto por el cual la gente se va a arrepentir y se va a convencer. Los argumentos que usted plantea son el conocimiento de la verdad, entendidos y comprendidos por su persona y enseñados de manera tal que se pueda hacer visible en el desarrollo de su vida. Pero el Espíritu Santo es el que toca el corazón. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo que no entre en discusiones vanas, que no entre en la pelea, porque esto no es para debatirla. La palabra de Dios no es para que usted la debata con los hermanos y agarre cada uno su versículo bíblico y chilín, le entre en el paladín bíblico, sino para que usted lo entienda y lo encarne en el Espíritu y usted pueda vivir ahora en este cuerpo, en esta vida, conforme al conocimiento de la verdad. Entonces, pastor, para eso necesitamos entender y abordar la economía del reino. Diga economía del reino. Cada nación, cada pueblo, cada ciudad, cada gobierno tiene una economía. Un país no funciona sin economía. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía una economía. En el nuevo pacto, que es eterno, diga eterno, el día jueves lo aprendimos y entendimos que hay un antiguo pacto, que fue un pacto que Dios hizo con Israel, con la nación de Israel. Pero hay un pacto eterno que viene desde antes de ese antiguo pacto, desde la eternidad. El pacto que Dios hizo consigo mismo. Ese pacto que lo alcanzó a Abraham, diga Abraham. Y le dijo a Abraham, Abraham, de ti voy a hacer una nación grande y numerosa. Ese pacto eterno viene desde antes de Abraham, donde le habla a la mujer, le dice, mujer de tu descendencia, de tu simiente, va a venir uno que va a poder pisarle la cabeza a la serpiente. Ese pacto eterno transita por todos los versos bíblicos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Matías, Nahum, Miqueas, Ageo, por ahí me faltó. ¿Qué más? Sofonías, Zacarías y Mala. Pastor, ¿sabe conmigo? No, lo dije Ageo, lo dije Ageo, ¿verdad? Y luego sigue transitando las escrituras y entramos ¿a dónde? Mateo. Acompáñenme. Marcos. ¿Qué más sigue? Lucas. Juan. Hechos. Romanos. Primera carta y segunda carta a los Corintios. ¿Qué más sigue? Gálatas. Efesios. Filipenses, Colosenses, primera carta y segunda carta a los tesalonicenses, primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, o Hebreo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera epístola, segunda epístola y tercera epístola de Judas. Y ahí, Judas y Apocalipsis. Todas las revelaciones escriturales que tenemos nos revelan de este pacto eterno. Y ese pacto eterno necesitamos comprenderlo para salir de la hermenéutica y del anacronismo. Pastor, usted siempre viene con palabras nuevas. ¿Qué es el anacronismo? Es sacar una verdad de su tiempo y tratar de imponerla ahora en un tiempo completamente distinto, en un gobierno completamente distinto, en una ocasión completamente distinta. Entonces, lo que ha hecho la iglesia es traer el diezmo del antiguo pacto y tratar de forzarlo y meterlo en este nuevo pacto. ¿Para qué? Para asegurarse de que usted deposite el 10% de lo que le ingresa como salario para que la iglesia tenga un recurso y pueda sustentarse.
Y déjeme decirle que eso está erróneo. Diga, erróneo. Las personas, dígalo fuerte, pues. Aunque no lo crea, porque ahora va a salir convencido. Diga, eso es erróneo. Diga, erróneo. Eso. Quiero que lo diga. Así es erróneo. Por eso lo vamos a explicar, lo vamos a desarrollar. Pues está ahí. Dígale a la persona que tiene al lado, ya me está molestando el pastor con su mensaje. Pero vamos a aclararlo. Vamos a ampliar. Malaquías capítulo, ¿dónde está el versículo de los diezmos que ocupamos? Malaquías 3:10. Si alguien lo tiene ahí, por favor, quiero que lo vamos leyendo. Y los que manejan muy bien la tecnología conmigo, como una de ellas es Adrenita, perdón, y si hay alguien más que maneja la Biblia en digital, Sergio, por ahí la pueden tener, o Daniel en Telegram, la traducción del lenguaje actual que nos ayuda con un poco más de comprensión para que dentro de algunos pasajes bíblicos también hagamos la comparación. Pero nos vamos a ir con la Reina Valera 1960, que es la que todos tenemos, y vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 10. Nos faltó Zacarías, Malaquías, creo, en el Antiguo Testamento. Vamos a revisar el video y vamos a ver si lo dijimos. Versículo 8, voy a empezar en el versículo 8. Si usted lo tiene, dice amén, y si no, me escucha. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué más sigue? Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ok, vamos a desglosarlo para que usted lo entienda y por ahí nadie lo conozca. ¿Usted sabe lo que es un alfolí? Ok, ¿alguien más tiene idea de lo que es un alfolí? ¿Cuántos han visitado alguna otra congregación? Todavía, porque estoy todo lo he visto por alguna otra congregación. Y recogen las ofrendas con varios utensilios. Uno como esto. La verdad que me gustaría averiguar bien de dónde salió el formato así de esto, digamos. Pero un depositario. Otros lo reciben en unas canastas. Otros más elegantes, en unas cachas, he visto, hermosas de madera, pastor. Otros ponen sus ofrendas en unos sobres. Nosotros ponemos nuestros diezmos en unos sobrecitos ahí también. Y se recoge el alfolí. Y dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. Entonces vamos a entender primero qué es diezmo, cómo se escribe. Porque hay que ir al inicio, al comienzo, a saber cuál es la palabra con la cual se define ahora en el latín, en el español, diezmo. La palabra hebrea es maser y significa la 10ª parte de algo. Designa una fracción matemática. El diezmo en la interpretación para el pueblo de Israel, lo vamos a ir descubriendo en la escritura, no era dinero. Solo una representación de una 10ª parte de algo. Masar es una medida de escala que te asegura y te define una 10ª parte de algo. Entonces, en el hebreo dice traer la 10ª parte de algo al alfolí. Antes de entrar al alfolí, necesitamos leer qué más dice para que haya ali. ¿Qué es la palabra alimento ahí en el hebreo? Significa ok, que significa la esencia exclusiva del sistema de diezmo, que es alimento. El contexto es, esa era la idea del diezmo en el antiguo pacto, lo aclaro, antiguo pacto. Vamos a edificar antiguo pacto. Ok, ¿y cuál es la palabra para dinero en ese tiempo? Es kesef o shekel, que era el ciclo conocido en ese momento cuando se dio esta palabra. Es decir, la palabra dinero, kesef, ya existía, pero no fue usada para pedir el diezmo que fuera kesef, dinero en ese tiempo. La palabra para traer a la ofrenda era okel, no kesef. Okel es alimento, kesef, dinero. Otra vez, okel, alimento, kesef, dinero. Cuando el versículo dice traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas, está hablando de diezmos y ofrendas con okel, que es alimento, grano, aceite y vino. Para eso necesitamos entender, Dios restringió el uso del dinero y no pidió que se pida dinero, que sea, o lo que se conoce como ciclo o el shekel,
que era la moneda acuñada por el pueblo de Israel en ese momento para comprar y vender, antiguo pacto, por si acaso. Luego vamos a hablar de Abraham, porque estás peleando con su mente con Abraham. Déjelo a Abraham un ratito allá y quédese en el antiguo pacto en el momento en el que este hombre, Malaquías, está dando una orden de restitución al pueblo. Pero la orden no viene en Malaquías, la orden viene en Levíticos, en Éxodo y en Deuteronomio. Y también lo vamos a analizar, por eso es una escuela dominicana. Pero vamos, Malaquías está pidiendo que traigan vuestros diezmos y vuestras ofrendas. El diezmo y la ofrenda tenían que ser, medida de alimento. Aceite, vino, grano. ¿A dónde? Al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento, para que haya sustento. ¿Qué tenían que traer? Una décima parte de la producción de la tierra. Dios no pidió dinero en ese momento para que no se monetice la devoción, sino para que ellos confíen en la provisión de la tierra. ¿Por qué? Vámonos a Génesis. Dios le dijo al hombre, ahora la tierra será por tu causa. ¿Qué cosa? Dígale la palabra. Maldita. Espino y cargos de producir. Ahora, con el sudor de tu frente vas a tener que la tierra. La restitución de todo el diezmo en ese momento, para que entienda el pueblo, era una vindicación de la tierra para que ellos aprendan y confíen de la producción. Dentro de las fiestas que tenía el pueblo de Israel, tenía una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. ¿En qué consistía esa fiesta de las primicias? En traer la primera cosecha, lo primero de los primeros, al sacerdote, para que la producción entonces sea buena. Y luego, después de esa fiesta de las primicias, había una segunda fiesta que tenía que ver con la producción de la tierra, que se llamaba la fiesta de los 2 panes. Que esa ya se hacía con el trigo cosechado y se lo presentaba a Dios. Entonces, entendiendo este concepto, volvamos a resaltar que ya no se usaba en esa medida del diezmo en Malaquías, dada en Éxodo y en Levítico y en Deuteronomio, pero vamos a leer otra vez, vuelvo y se la aclaro, el dinero. Para el antiguo pacto, el diezmo no era con dinero. De lo contrario, haya dicho traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas, y haya ocupado la palabra keser, de shacal o ciclo, que usted lo entiende. No, está pidiendo que traigan alimento. Eso lo dice en la traducción real. El alimento es, traigan alimento como medida de diezmo. Esa era la orden para el pueblo de Israel. Una salvaguarda divina les dije para evitar monetizar. Ahora, ¿dónde pide que se traiga esos diezmos y esas ofrendas? El versículo dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas, ¿a dónde? Más fuerte, díganlo usted en una escuela dominicana. ¿A dónde? Y usted sabe lo que significa alfolí. Alfolí significa otzar, y eso no es ningún recipiente como los que estamos acostumbrados. Eso era un granero, diga granero. Para que usted mire la imagen, si quedó ahí atrás, era un depósito ubicado dentro del templo, donde todos llevaban esa medida de la primicia, del diezmo, y se la presentaban a los sacerdotes, para que ahí haya una medida de justicia distributiva, para que en el templo se dé alimento a los levitas, que eran los que ministraban el templo, los cuales no tenían, por si acaso, cuando hablamos de heredad, hablamos de era, hablamos de tierra. Todos los demás de las 12 tribus, 11 de las 12 tribus tuvieron heredad, tierra para sembrar y para producir. Pero los levitas no tuvieron tierra. Entonces, todo el alimento, el aceite y el vino que se llevaba, era para el alimento y la producción y de todos los que servían en el templo, de toda esa tribu de Leví. Y el aceite y el vino era usado para la fiesta, para todo lo que se necesitaba en el templo, para la provisión festiva. Y el aceite se utilizaba para 2 cosas. Uno, el aceite era para la unción, que se preparaba un aceite de la unción especial, y para la iluminación, digan iluminación. No había luz, no había cree. Allá todo era con aceite y antorcha. Con eso se iluminaba. Por eso también había una fiesta que se llamaba la fiesta de las antorchas. Pero tienes otro nombre, que lo sepa, premio. Pero la fiesta era la fiesta de las lámparas, de las antorchas. Era una fiesta visual que ponían en todos los pilares del templo y alumbraba el templo con ese aceite que se encendía para esa fiesta que duraba 7 días. Entonces, entendemos, el alfolí entonces, cuando habla el profeta, en ese momento Malaquías, que está ordenando al pueblo, está enseñando al pueblo, está hablando y ministrando a una nación en particular. Ahora,
para quitar el anacronismo que les decía de poder traer esto actualmente, vamos a hacer una pequeña digestión de lo que vamos hablando a nuestro tiempo, porque eso que estamos hablando era en el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. Hagamos una primer comparación y vamos a darnos cuenta que el anacronismo, bajo esa modalidad, como dijo el pastor, está errado. ¿Por qué? Porque el requisito bíblico era que el diezmo era el salario de la tribu de Leví, quienes no tenían territorio. Números 18, 21 al 24. Y ahí, usted lo tiene en su Reina Valera, pero yo se lo voy a leer en la versión de la TDA para que sea más digerible. Esto no quiere decir que cambia los conceptos, ya se los expliqué hace 2 domingos, que esta traducción del lenguaje actual es mucho más rica que la versión Reina Valera 60 que tenemos, porque hace una descripción específica de lo que realmente el hebreo en ese momento quería decir. El hebreo que pasó al latín, escrito por todos aquellos sabios que fueron distribuidos para crear las primeras escrituras que se llamó la Biblia Vulgata. Mira el video, está en los clips para que usted aprenda dónde viene. Pero la traducción del lenguaje actual es un poquito más rica para entender. Número capítulo 18. Pare su oído, si se está durmiendo, denle agua al que se está durmiendo. Pero ven o camine allá, vamos a aprender. Número capítulo 18, versículo 21 al 24. Dice, las ofrendas para los descendientes de Leví. Dios le dijo a Aarón en Israel, todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, está hablando del diezmo, 10ª parte, diezmo, me entreguen la 10ª parte de su producto, todo eso será para los descendientes en pago por el servicio que prestan en el santuario, en el templo. Ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Si los israelitas se acercan a él, morirán. Pues ese es un pecado que se castiga con muerte. Hay una explicación. El diezmo dado por Dios a Moisés en ese tiempo era medida de alimento y de sustento para la provisión y el alimento de una tribu y toda la administración concerniente al templo. Por eso que está. Si yo lo traigo ahora al nuevo pacto, ese templo ya no existe físicamente. Si usted mira en Israel, es una de las peleas. ¿Acaso está construido el templo? No. En el año 70, el templo fue destruido, si no me equivoco, por Nerón. No quedó piedra sobre piedra. O Dominico, uno de esos fue, entre Nerón y Dominico, por ahí, pero lo destruyeron. Ahorita no hay el templo, en el lugar donde está Tito Vespasiano. Ese desgraciado lo deshizo el templo. Ese lo destruyó el templo y ahí se ha construido la explanada de las rocas y está ahorita la cúpula de los musulmanes y ahí está la pelea que se tiene que derribar porque se tiene que construir el 3er templo y entonces cuando venga el 3er templo la venida del Señor está cerca y entonces cuando se construye el 3er templo Dios viene y arrebata su iglesia y nos vamos, hermano, agarre su maleta con todo. Distorsionado completamente de todo. Por eso hay que entenderlo. El templo ya no existe ahora. Dice el Señor Jesucristo que ya no habita en tabernáculo hecho por mano de hombre, sino que habita en vuestros corazones. Ahora nosotros somos ese templo. No existe un linaje levítico verificable. Ahora ya no hay que yo soy levita, que yo soy de la tribu de Leví, que yo soy judío y que soy ingestado y ahora yo también soy la nación de Israel. ¿Y dónde? No hay esa. Nosotros somos hijos de Dios. Gálatas lo aclara para los que somos el proceso de salvación. Gálatas capítulo 3 y en adelante. Porque para el Señor no hay judío ni griego. ¿Qué más sigue de lo que usted sabe? Ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. No hay, ya no hay una tribu. Ahora todos somos real sacerdocio, dice Pedro. Porque vosotros sois real nación, pueblo adquirido por Dios. Ya no conforme al orden de Aarón, ya no, sino que somos hechos conforme al sacerdocio según Melquisedec. Entonces, por ende, la tribu de Leví, de donde venía el sacerdocio arónico, ya quedó caducado. Diga caducado. Por ende, el sistema de diezmos agrarios con alimentos, con vino, con aceite, quedó caducado. ¿Me está siguiendo ahí? ¿Tiene alguna pregunta? Porque me están mirando como la vaca ve pasar el tren. Pues ¿tiene alguna pregunta? No importa si su pregunta es la que sea. La podemos responder. Pero hasta aquí, ¿me está siguiendo? Entonces, hablar de ese diezmo ahora, del 10%, de dar un 10% de lo que es el alimento, como la iglesia lo ha querido transmutar, anacrónicamente, ese hermano que tiene que traer el 10% de su sueldo ahora. Porque ahora ya no hay grano, ya no hay aceite, pero necesitamos de su sueldo.
Porque necesitamos que así como se sustentaban todas las cosas en el templo, se sustenten ahora aquí, en la iglesia del Señor. Y ahí hay una media verdad, diga media verdad. Pero una media verdad no es más que una mentira completa. Porque lo que trae la media verdad, ¿qué cosa es? Manipulación. Es que vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Si me pueden prestar un sobrecito, los de diezmo que tengo allá atrás, Daniel, correr, tráemelo. Ahí dice todavía, yo lo recuerdo desde chico, lo miraba eso con un temor. Y ponía ahí yo mi 10%. Ahí, usted cada que lo lea, anota su nombrecito, usted lea ahí el colorcito que sea, pero se lo voy a mostrar. Dice, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora pues, traed vuestros diezmos a la colina y haya sustento en mi casa. Te va con tus bienes y con las primicias y te da. Aquí lo poníamos con una medida de entendimiento errada. Todavía no estoy hablando del depósito que se hace. Estamos hablando del concepto con el que hemos malentendido el diezmo. Y entre eso estamos vanos. Porque para poder dar el diezmo con libertad y sin culpa y sin condenación y sin manipulación y sin autocrítica a uno mismo, porque uno sabe si de verdad lo está manipulando o no, el diezmo del 10% está ahora caducado. Tratar de aplicarlo ahora es anacrónico. No es verdad para nosotros. ¿Es una verdad bíblica? Sí, porque se le encuentra en la Escritura. Sí, porque se la dio para un pueblo. Sí, en un tiempo determinado. Sí, en un pacto establecido. Sí, pero cuando el pacto caduca, todas las leyes que fueron dadas en ese pacto también caducan. Y ahora se inaugura un pacto nuevo, en origen y en esencia, que todas esas leyes que quizás estaban ahí para el cumplimiento de nosotros, ahora se cambian, porque ya no es por el esfuerzo que nosotros hacemos para cumplir esa ley, sino que de nuestra nueva identidad en Cristo y la esencia de la vida que es Cristo, automáticamente las va desarrollando en nosotros. ¿Cómo? Conforme a la medida de la iluminación y del conocimiento de lo que usted se entera que. Oiga, si usted se enterara ahora que usted tiene una descendencia de primer grado, de segundo grado americana, usted pues rapidito corre y pide su ciudadanía americana. Y entonces, antes de eso, usted también tiene que averiguar cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en esas nuevas ciudadanías que usted está adquiriendo. Usted no puede ir allá a Estados Unidos a hacer lo que le da la gana, solo porque usted adquirió una nueva ciudadanía, porque descubrió que uno de sus padres lo habilitó para que usted tenga una nación americana. Usted va allá y conforme a las leyes americanas, lo van a poner al ladito de Maduro. 50. Y usted no puede decir, es que yo no sabía que era prohibido botar basura en la avenida, ¿verdad, hermano Frank? Ahí nomás lo alzan. Es que yo no sabía que acá estaba prohibido robar. Nada, no hay vuelta. Por eso, en la economía del reino, usted también tiene que conocer porque está nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo es el que le da testimonio a usted. Y entonces él produce el conocimiento para que usted voluntariamente, por la fuerza del Espíritu, usted someta su carne. Diga, someter su carne. Entonces yo someto la carne porque comprendo que hay una verdad superior con el conocimiento y la bendición que trae y la entiendo. Dice, mi pueblo perece por falta de, porque no entienden lo que hacen. Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, porque no saben pedir bien, porque no saben qué es lo que realmente edifica a este cuerpo de Cristo. Por eso el pacto caducó. Pero esas leyes ahora no son para cumplirlas eternamente, sino que son parte de nuestra naturaleza y de nuestra esencia. Usted, un gringo, nace y sabe todo lo que está prohibido, no porque leyó la Constitución, sino porque está ahí en su estilo y en su cultura de gobierno. Ellos lo conocen. Vaya a parársele a uno de esos gringos cotocolorados, ¿y qué se llaman esos los cotocolorados? Esos que son racistas. Los rednecks, ¿no? Rednecks. No pueden ver un inmigrante, un latino, porque se lo comen vivo. Son fariseos de su cultura. Pero nosotros tenemos ese comportamiento interno porque el Espíritu Santo nos va revelando cómo debemos comportarnos. Cómo debemos humillarnos ante Dios para presentarnos nuestro cuerpo con ayuno y oración para vencer aquellas tentaciones y aquellas pasiones que no podemos resistir. Porque al diablo usted lo puede resistir. La palabra del Señor es clara, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si usted quiere pelearse con una pasión, con una tentación, Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Si bien pasiones como sexo y como lujuria y como fornicación y adulterio también están implícitamente en esa palabra, Pablo le estaba hablando a Timoteo de que por su juventud no entra en discusiones teológicas vanas y en enseñanzas porque está formando a un pastor. Pero también dentro de esas grandes virtudes de esa palabra,
de que no entre en contienda por estas cosas. También está incluida dentro de las pasiones, también estas cosas que abundan en el corazón, no solo de los jóvenes, de los viejos, verde, roto negro, blanco, negro, eso. Eso, mujeriego, ¿ah? A los tiros 80. Huye, no puede resistir, uno no puede hacerle frente a esa tentación. Uno tiene que huir, tiene que pasar, tiene que aplicar medidas coercitivas contra uno mismo para no caer en la tentación. Oiga, ahora la tecnología nos está volviendo adictos al pecado. Te mira ahí, aparecen unas chicas en bikini, porque a mí me aparecen, y si a mí me aparecen, seguro que usted también. Y usted las mira y la lujuria ahí, y las mujeres también, y el chisme, y no sé qué le gusta a las mujeres, no soy mujer, pero a veces las pillo a mi mujer cuando está en el celular a ver qué mira. Pero todo eso no, y ahí está la tentación y la pasión, y uno lo va mirando, y de a poquito, y primero uno lo salta, pero después sigue. Yo me denuncio, el otro día estaba hablando con ustedes y con aquel, le dije, oiga, venga, mira mi TikTok, ya el colmo todo lo que me sale, le dije, ayúdenme a sacar todo esto de aquí. Y yo, ay, no sé de dónde me saldrá, pero no hay de dónde, la lógica es real, el algoritmo es verdad. Si usted mira uno, le aparecen dos, si miró dos, le aparecen cuatro, si miró cuatro, le aparecen ocho, si miró ocho, le aparece un montón. Entonces hay que empezar a aplicar medidas. Por eso dice orar los unos por los otros, juntarse los unos por los otros, porque esta comunión lo que nos hace, nos ayuda a confesar nuestros pecados los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nos ayudemos, para que seamos ayuda mutua. Entonces ellos fueron mi ayuda para empezar a purgar ese teléfono y a purgar todo eso para que no aparezca nada que pueda deshonrar y llevarme al pecado. Entonces, volvamos al anacronismo del tiempo para que usted está yendo enseñándonos otra cosa, pero también para que usted lo sepa. Ninguno de los que estamos aquí somos santos. Hemos sido santificados por Dios, pero estamos en un proceso a la hora de santificación. Entonces, el diezmo. ¿Hay una tribu de ley verificable ahora? No. ¿Hay un templo en físico operativo en Jerusalén para que mandemos nuestro diezmo allá? No. ¿Vivimos bajo una administración agraria teocrática? No. El pastor todavía sigue sembrando con el hermano Sergio. No sé quién más siembra la tierra, por los demás yo soy ingeniero ambiental que trabaja administrando. Otros son mecánicos, otros son empresarios de servicios necesarios, especialistas en equipo médico. Ya nadie trabaja con la tierra aquí. Es más, ni la tierra de nuestra casa a veces es de nosotros, porque alquiler. Entonces, ya no hay. Tratar de traer eso y pretender la vigencia literal del diezmo como el 10% y tratar de mutar el grano, el aceite, el vino, el alimento, que era la medida demandada por Dios para ese pacto como diezmo, y cambiarla ahora por plata, el 10% de su sueldo, está mal. Y lo digo aquí, mal. Y cualquiera que se nos pida eso, está mal. Para todo lo que está en las redes sociales, está mal. Porque seguro que también nos van a criticar. Está mal. Para eso necesitamos volvernos a entender la palabra y la revelación para entender cómo es el diezmo ahora. ¿Dónde se dio esta palabra? Para que nos organicemos. Malaquías, cuando está hablando, ustedes me han robado, y porque me han robado ahora les voy a traer maldición. Lo está diciendo en un tiempo del post-exilio, diga post-exilio. Para que usted lo sepa, la nación de Israel empieza en Abraham, luego de Abraham en Isaac, en Jacob, y de ahí tiene Jacob sus hijos, y José, y los lleva a Egipto, José a su familia, porque había escasez de alimentos, y allá José administraba, ¿qué administraba José? La producción de la tierra, porque tuvo un sueño el faraón que tenía 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y 7 manojos de espigas flacos y 7 manojos de espigas gordos. Entonces José tuvo un sueño, una revelación de Dios, lo interpretó y hizo construir un granero para que todo ese alimento de esos 7 años lo puedan administrar, y de ahí haya una retribución distributiva hacia toda la nación. Ese alimento y esa administración de José alcanzó a aquellos hombres que estaban de la descendencia de Jacob, a sus hermanos y a las otras naciones que venían y le compraban a Egipto. De tal manera que José como gobernador hizo traer a su padre, hizo traer a sus hermanos y los metió como invitados especiales en su casa hasta que José murió. Y luego José murió, fueron y sacaron sus huesos y se los llevaron. Y desde ahí los que vivían y los que se juntaron con todos los egipcios quedaron ahí. Después de ser bienvenidos pasaron a ser esclavos. Se la estoy contando la historia. Entonces ahí nace el pueblo de Israel. Luego se levanta un varón que se llamaba Moisés. Ese Moisés obedeció a Dios, por 40 años se tuvo un encuentro con el Señor y sacó al pueblo de Israel. Y lo sacó al pueblo de Israel y lo hizo caminar por 40 años en el desierto. El tiempo que duraba caminar en el desierto eran 15 a 40 días, no recuerdo bien, pero ellos tuvieron 40 años ahí vagando, hasta que una generación perversa cayó y una nueva generación conducida por Josué y Caleb
entraron a la tierra prometida. Y de ahí nace un Israel. Y de ahí nacen las 12 tribus. Y nacen las bendiciones. El monte Ebal y el monte Gerizim, donde 6 se suben al monte Ebal para declarar maldiciones y 6 se suben al monte Gerizim a declarar bendiciones para los que obedecían esas palabras. Y de ahí nace el pueblo de Israel. Pero resulta que el pueblo de Israel, después de que va creciendo numerosamente, tiene jueces que los gobiernan. Nombres de jueces: Débora, Sansón, dos más por ahí, jueces. Ahitofel, los más difíciles, los ricos. Y después de que tuvieron jueces, llegaron a uno que era el profeta, que era Samuel. Y el pueblo de Israel se enojó y dijo: ya no queremos ser gobernados por profetas ni por jueces. Queremos tener nuestro propio rey. Entonces Dios unge a Saúl. Y Saúl es depositado como rey. Pero Saúl no hace caso a Dios y toma unas cosas que Dios le había mandado destruir, toma riquezas para él como anatema y las guarda. Entonces Dios lo desecha como rey y lo escoge a David. Después Saúl consulta a la divina y queda David como señor y bueno. Luego de David lo hereda su hijo Salomón. Y Salomón, después de tener ¿cuántas mujeres ricas y concubinas? 700 mujeres, 300 concubinas. 700 mujeres, 300 concubinas. A lo último, después de ser uno de los hombres que tuvo la sabiduría depositada de parte de Dios, empezó a edificar altares en los lugares altos. Entonces su descendencia empezó a corromperse. Y luego Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Y había un ejército de Salomón, un gobernante, un jefe del ejército que se llamaba Jeroboam. Ese le quiso quitar el reino a Roboam. Y ahí fue donde se parte el reino en la descendencia de Salomón. Y se van 10 tribus y quedan solo 2 tribus acá, la tribu de Judá y un pedazo de Benjamín. Y eso quedó Israel del norte y Israel del sur. Cuando vino, después de eso, vino la conquista del imperio asirio y se lo lleva el rey Darío y los lleva y los conquista a todos estos y se los lleva cautivos a una nación, a esas 10 tribus, se los lleva cautivos a Siria como esclavos. Entre esos se van Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya no vale su Biblia para contar la historia, pero tiene que leerla. Y se levanta, se van allá como asirios, y de allá se levantan profetas como Zorobabel, que después de estar allá esclavos, caen en gracia al rey asirio, al rey Darío, y les permite él volver de su exilio nuevamente a su ciudad, a edificar los muros y a volver a edificar el templo. Porque cuando vino la conquista del imperio asirio, el primer templo que construyó Salomón fue destruido. Entonces ellos vuelven acá y edifican. Pero en ese proceso de vuelta, en el post-exilio ya, edificado el nuevo templo, habían construido un nuevo templo ellos, el segundo templo, el que estaba trabajando, es ahí, en ese post-exilio donde Malaquías da esta palabra. ¿Por qué? Porque los que volvieron de allá, volvieron codo, diga codo. No querían traer de sus bienes, no querían traer de su primicia de los alimentos. Se quedaban ellos con la riqueza y se despreocupaban de sus hermanos. ¿Por qué? Porque venían de una mente esclavizada, del sufrimiento, de la escasez, de la necesidad. De allá venían con esa mentalidad completamente distorsionada. Entonces, cuando volvieron al ciclo y al cumplimiento del culto que Dios había establecido en la ley, ellos no lo querían cumplir. Y en vez de traer sus diezmos y la ofrenda, se los quedaban los alimentos ellos y se los comían ellos. Para que usted sepa, el diezmo en ese pacto, una parte se traía al templo cada 3 años para los levitas, pero durante el primer y segundo año, el diezmo ellos tenían que sacarlo y irse con su familia a un lugar que Dios les diga, y ahí se sienten y se coman el diezmo, como a ofrenda que va con agradecimiento al Señor. Ese era el proceso del gasto del diezmo en ese momento. ¿Dónde dice eso, Pastor Lamale? Malaquías, en el post-exilio. Entonces Malaquías le llama la atención a todos los que estaban ahí y les dice: ustedes les han robado a Dios. Y Dios les dice esto: vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestro diezmo y vuestra ofrenda. Ahora vuelvan a traer los diezmos y la ofrenda para que haya alimento en mi casa, porque las viudas, los necesitados, los de la tribu de Leví que volvían a servir en ese templo, no tenían alimento, porque ellos no tenían heredad, porque si algo respetaban era que todas las tribus tenían territorio. Cuando volvieron a conquistar su territorio, volvieron a establecerse donde Dios los había establecido antes. Pero la tribu de Leví no tenía nada más que el templo. Y como nadie llevaba su diezmo y sus ofrendas, sus granos, sus alimentos, su aceite, su vino, no había cómo celebrar la fiesta, no había cómo dar alimento a los de Leví, ni cómo alimentar a las viudas y a los necesitados que iban al templo a pedir su ración, su bono. Juancito Pinto, no es ese bono. ¿Cuál era el bono serio que pedías vos, don Julio? El bono del hambre, mire, semejante en 100 kilos y pidiendo el bono del hambre ahí en casa. Las viudas iban a pedir su bono del hambre y no había. Entonces, esa es la situación. El robo no era la falta de liquidez en el templo, porque habían ofrendas, había Ezequiel que para una ofrenda. La ofrenda, ¿cuál era obligatoria para ellos? Éxodo 30, versículo 13, usted lo tiene por ahí.
Le dio la orden Dios a Moisés de que todos los varones que fueran censados pagaran como ofrenda, como tributo, medio ciclo, medio shekel. Era la ofrenda que tenían que pagar como ofrenda obligatoria. Entonces, ¿había liquidez económica en el templo? Había. Pero esa plata no era para eso. El alimento tenía que venir de la producción de la tierra. El diezmo tenía que salir del alimento del vino y del aceite, de la producción de la tierra, de la era y del lagar. Por eso cuando vemos el verso bíblico ahora, nos vamos a dar cuenta. Era la retención criminal. ¿Qué era lo que les recriminaba? Ellos eran criminales, no querían dar la plata, entonces veían que se morían de hambre y a ellos miraban para otro lado, como ahora la iglesia. Divinidad, su tiempo hecho los buenos, pero allá afuera se estaban muriendo de hambre. Por si acaso, hay compasión alguna. Y eso era lo que pasaba en ese tiempo. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, y vamos a ver cómo era que funcionaba el tema de los diezmos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, vaya usted con su Biblia y se lo voy a leer bien para que lo entendamos un poco mejor, para que nos ayude, no estemos con vosotros y nosotros. No se olviden de compartir sus productos con los de la tribu de Leví, que viven en su ciudad, pues a ellos no les dieron tierra para cultivar y a ustedes sí. Cada 3 años van a apartar una décima parte, un diezmo, de lo que cosechen durante ese tercer año, ¿ok? Y la guardarán en la ciudad. Así los de la tribu de Leví tendrán el alimento que necesitan. No solo ellos podrán tomar alimentos allí, sino también los huérfanos, las viudas y los refugiados que vivan en la ciudad. Si obedecen estas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les va a salir bien. Ahora vámonos, Levíticos 27, rápido, para que leamos cómo funcionaba el tema del diezmo. Levíticos 27, 30, si usted lo tiene en su Biblia igual. La décima parte de lo que produzcan los campos, el diezmo sembrado y los árboles frutales me pertenece, dice el Señor. También me pertenece la décima parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esa décima parte tendrá que pagar un 20% más por el precio establecido. Dentro de la doctrina del diezmo, hemos ocupado eso mucho. Hermano, ¿qué pasa, pastor, si yo me gasté mi diezmo y no di el 10%? Ah, no, ahora usted tiene que traer su diezmo más una quinta parte de ese diezmo. Pero no es verdad, porque si no usted le está robando a Dios. Como dicen los jóvenes, red flag. No va por ahí. El Señor está hablando que cualquiera de los que traiga. ¿Qué pasaba? En ese tiempo Dios les daba la oportunidad y decía, a ver, si su ganadito está gordito y está bonito como el pastor Esteban, remachadito como el hermano Frank y este torango así, entonces si usted quiere comprarlo de nuevo, cómprelo, pero lo va a comprar por su valor más una quinta parte. Y entonces ese dinero usted ya lo tiene apartadito. Si le gustan las toronjas de su árbol que están de primicia y les gusta lo hermoso de la producción que dio, entonces usted cómprela por ese precio y añádale una quinta parte de lo que cuesta eso. ¿Y qué más sigue diciendo? El que quiera recuperar algo de esa décima parte tendrá que pagar un 20% o una quinta parte que se subirá más el precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Oiga, si usted lo lee en su Biblia, cuando venga a la casa del Señor, deposite su billete. Bueno, no venga y lo dé todo ese arrugón, presente lo mejor que tiene. Anda, bonito. Usted cuando viene le da lo mejor. No necesita que alguien se lo diga. Pero Dios le decía a ellos porque miércoles eran especiales. Y no me van a traer a mí sus cosas flacas y feas. Me van a traer de lo bueno, dice el Señor. Y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. Ahora, ya entiendo, pastor, que era alimento. Entiendo para qué era el diezmo, para alimentar a los necesitados. Entiendo, pastor, que yo tenía que traer el diezmo de lo mejor. Y si yo quería quedarme con algo de eso mejor, tendría que pagar el precio más un 20%. Pero ¿qué hago con ese diezmo, pastor? Entonces, ¿qué se hacía con ese diezmo? Porque el diezmo que se llevaba al templo era el que se recaudaba cada 3 años. Diga, cada 3 años. Ese era el que se llevaba para los alimentos de la tribu de Leví. Pero el año 1 y el año 2 había una producción de diezmo también. ¿Qué se hacía con eso? Números 18. Más adelantito, Números capítulo 18. Y vamos a leerlo del verso 21 al 32. Y dice así: Dios le dijo a Aarón, en Israel todas las tribus han recibido, ya lo leímos como herencia, pero al descendiente de Leví no le daré ninguna heredad. Ellos serán los únicos que pueden acercarse al santuario, y si se acerca a otros van a morir. Esta será ley perpetua para ustedes. Dile a los descendientes de Leví, versículo 26, que cuando reciban una décima parte, deben entregarme los israelitas también, deben entregarme una décima parte que reciban. Eso se llama el diezmo de los diezmos. Así como los israelitas me entregan la décima parte de su trigo y de su vino, esa ofrenda se la entregarán al sacerdote Aarón, y de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda.
Cuando ya me hayan dado la mejor parte, lo demás será para ellos. Se lo podrán comer donde quieran, junto con su familia. Ese será su pago por servirme en el santuario. Dile que me obedezcan y no me ofendan, usando mal las ofrendas que los israelitas apartan para mí. De lo contrario, morirán. Pastor, aquí en la economía queremos ver los libros. Claro, los libros andan los diezmos y los diezmos de los diezmos. Modelo. Bien, mal. El Espíritu Santo nos dé conocimiento y entendimiento para entender cómo funciona esto. El tema de los diezmos, tanto para los israelitas como para el tribu Leví, era para que ellos los coman. El de cada 3 años tenía que ser llevado al templo para entregarse a los Leví y ellos también lo coman con su familia. Pero ellos como sacerdotes, como no tenían heredad, ni tenían campo para hacer vino, ni para producir alimentos, ellos tenían que separar de todo lo que se les dotaba como herencia, producto del diezmo, o se les dotaba como diezmo a ellos, pero no herencia. Ellos tenían que agarrar, contabilizar lo que les tocaba y sacar el diezmo y dárselo otra vez al templo. Y lo demás, ellos llevárselo y comérselo con su familia. Pero no haciendo cosas vergonzosas, sino agradeciendo a Dios por el alimento. Ese era el modelo del diezmo en la iglesia. Pero ahora ese quedó anulado en el antiguo pacto. Diga, antiguo pacto. Ahora, pastor, nosotros estamos en el nuevo pacto. Gracias, pastor. Ya sé que no tengo que dar el 10%. Me salvé, pastor. Tranquilo. Somos mi caballo de Alejandro. ¿Entiende usted cómo funcionaba el diezmo para que nadie se lo chale? Para que nadie se lo comparta. Para que no venga un pastor. Mire, hermano, usted está dando su diezmo, le está robando. No. Ahora opera una ley de la gracia. Y en esa ley de la gracia, la iglesia no es un paréntesis. Hay un diseño eterno que traspasa hacia atrás a todo ese antiguo pacto hasta llegar a Abraham, para que lo tomemos como ejemplo, y traspasa hacia adelante todo ese antiguo pacto hasta la iglesia primitiva. ¿Cómo funciona, pastor, ahora? Vámonos a donde Abraham, el precedente de Abraham. Abraham en Génesis, si usted lo tiene por ahí, capítulo 14, capítulo 19, va a rescatar a su primo Lot. El pastor predicó el anterior domingo de eso. A su sobrino, ¿verdad? Su sobrino, gracias, pastor. Hoy lo rescata a su sobrino. Y ahí lo deja ir otra vez Lot y se vuelve a meter a una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra. Y allá en Sodoma y Gomorra, Lot estaba siendo afligido, dice, según Pedro. También el mensaje del domingo pasado, interesante, bueno. Cuando viene Cristo, no va a venir cuando todo el mundo esté en caos. Porque dice, cuando digan paz y seguridad. Comían y bebían y se daban en casamiento, construían y vendían, dice la palabra. Era normal para ellos. Para los ojos de los creyentes eso era anatema, porque se casaban y se daban en casamiento. Cuando habla de que se casaban y se daban en casamiento, es que vivían una vida normal. Ellos como padres se casaban y se daban en casamiento. La interpretación real y textual es que también daban a sus hijas en casamiento. Es el arte de dar en casamiento. Pero eso no quiere decir que no es lo que dijo el pastor. Porque cuando uno se va a Génesis, capítulo 6, y mira en Sodoma, era una maldad tan tremenda y tan controversial que para los ojos de Lot dice que cada vez que veía y escuchaba, dice segunda de Pedro 2, versículo 7 en adelante, Lot afligía su corazón cuando veía y escuchaba lo que hablaban. Pero el mundo estaba tan feliz, tan tranquilo, porque habían normalizado como moral todos esos actos. Por eso el Señor Jesucristo cuando dice, y cuidado que la venida va a ser como un relámpago que va a venir al occidente. Va a ser como los días de Noé. Los de Noé también comían y bebían, no era que estaban chupando y montando toda la mente. Lo hacían porque era parte de su cultura, pero no era algo que escandalizaba a uno al otro. Ellos vivían normal, habían vivido tan bien, tan normal, que no les afectaba lo que hacían uno al otro. Miren los niveles de maldad. Compárenlo con los niveles de maldad en los que vivía su padre hoy. Hay cosas que hoy se hacen y se toleran como normales que nuestros padres ni por si acaso tolerarían. Pero ahora ya es normal. Antes, que Dios me perdone, que iban a ver 2 personas del mismo sexo dándose un beso en plena calle, y peor exponiéndose de la mano y mostrando su amor. Hace 50 años atrás, que los pillaba por ahí el general Danzig, porque eso, gran espejo era lo mínimo que los mandaba. Pero ahora ya el mundo lo ha normalizado. Aquí todavía nos escandalizamos cuando vienen y nos piden matrimonio igualitario. Pero en otra nación ya está permitido. Ahora ya es normal, ni nos afecta. Entonces nuestros índices de moralidad van cambiando conforme al tiempo. Pero Dios no tiene una moralidad, Dios tiene ética. Y Él establece su palabra y el tiempo y su palabra no cambia. Y la palabra que Él declaró va a cumplirse y va a volver a Él. Y no vuelve vacía. Entonces, no se engañe. No crea que está amando a su pueblo. Tiene que amar a su pueblo y orar por él para que el Espíritu Santo lo pueda tocar y lo pueda transformar y lo pueda cambiar. Y usted tiene que predicar no solo con su palabra, sino con su testimonio, dando su diezmo, no al 10%.
dando la medida que el Espíritu Santo le revela a usted. ¿Cómo sé eso, pastor? ¿Qué hizo Abraham? Abraham dice que cuando volvió de rescatar a Lot y a todos los que pertenecían a esa nación de Sodoma y de Gomorra, el rey Basán o Basán, algo así se llamaba, de Sodoma subió y le dijo: Abrahamcito, gracias por rescatarnos, gracias por salvar a mi gente. Podés quedarte con todos los tesoros que recuperaste, solo devolverme a mi pueblo, a mi gente. Yo me quedo con mi gente, vos con el dinero. Y aparece por ahí el sacerdote Melquisedec y le dice: bendito el Hijo del Altísimo, de Jehová el Altísimo, del Dios Altísimo, de Dios, el que entregó en tus manos al enemigo y te dio la victoria. Sea bendito el nombre, o algo así dice el versículo. Y dice que Abraham agarró y le dijo, le entregó a Melquisedec y le dijo: aquí, te entrego una décima parte de todo lo que yo tengo. Eso que entregó, si bien eran riqueza, mantos y todo lo que podía recuperar de ese momento, se lo entregó al sacerdote como un diezmo. Yo el diezmo, entendería que era el diezmo de esto. Ahora cambia el contexto. Le entregó una décima parte. No se olvide que la palabra que utilizamos para diezmo es una medida, pero cuando hablábamos de alimento, estábamos describiendo cuál era la medida que se iba a entregar el 10% en el antiguo pacto. En este nuevo pacto, en el pacto eterno, Abraham voluntariamente decide dar el 10% de lo que había recuperado y se lo entregan. El contexto: Abraham entrega el diezmo a Melquisedec antes de que existiera la ley. No había sido Moisés todavía conocido, no había subido al monte Sinaí, Dios no había hablado con él y le había dado las instrucciones. Esto es antes del antiguo pacto, por ende es desde el principio y para la eternidad. Entonces Abraham recibe eso y lo que hace no es un cumplimiento legal porque nadie le estaba pidiendo que entregue eso. El sacerdote nunca le dijo: dame los diezmos. Abraham no tenía una enseñanza de entregar los diezmos. Era pura gracia, puro afecto, reconociendo la bendición de Dios, el Dios Altísimo, que salía a su encuentro para declararle su bendición. Entonces lo que hizo Abraham no fue una obligación impositiva, no fue que dijo: voy a cumplir con esto, sino que de su corazón y de la gracia que había en él dio. Fue un reconocimiento de autoridad espiritual. Abraham no diezma por temor a una maldición de Malaquías, sino que lo hace por la revelación del sacerdocio eterno, como un acto de honra escatológico para los postreros tiempos. El que se presentó ahí era un sacerdote, era Melquisedec, no era Aarón, no era nadie de ellos, porque todavía no había sido levantado para ministrar en un antiguo pacto. Esto era el pacto eterno, era Melquisedec, el modelo de Cristo, que se había presentado ante él y le había dado la bendición. Entonces reconoce la bendición y entrega de eso que había recuperado. No era de sus propias riquezas, tampoco de lo que sacó Abraham. Fue del fruto de su conquista y de todo lo que trajo. El rey de Sodoma le dice: Abraham, puedes quedarte con todo. Y Abraham le dice: de aquí adelante, Dios, no me voy a quedar con absolutamente nada de esto, porque nada de esto me interesa. Solo lo que se comieron mis trabajadores. Lo demás te lo devuelvo. Satanás le dijo a Jesucristo: todos estos reinos de la tierra y esta riqueza te los voy a dar si postrándome a adorar. Le dijo: Satanás, Cristo está. Al Señor tu Dios adorará, solo a él servirá. Y Satanás murió delante de él. No tomó para sí nada de lo que había tomado allá. Era una ofrenda de agradecimiento. Entonces, ¿cómo funciona? En el antiguo pacto había una ley transaccional, había un temor por el cual tenían que ofrendar, porque de lo contrario iban a ser malditos y la producción de su tierra iba a volver a caer y no iban a haber alimentos ni para ellos, como no había para la tribu de Leví. Y había un porcentaje obligatorio de esa producción del 10% en el antiguo pacto. En la gracia, ahora tenemos identidad en Cristo, tenemos relación con Cristo. Por ende, administramos los recursos que Dios nos da como un 100%. O sea, pastor, ¿te está diciendo que tengo que dar entonces todo? No, no estoy diciendo nada. El Espíritu Santo mora en usted. Y Él es el que lo convence y determina cuánto es lo que tiene que dar ahora. Porque ese sustento ahora para nosotros no es para que nosotros cumplamos una ley del impuesto del 10%. Según de Corintios capítulo 9, versículo 7. Vamos a leerlo. Si ahí lo tienen. Según de Corintios 9, 7. Pasamos del impuesto a la eulogia, a dar una bendición generosa, ya no como un porcentaje obligatorio, ya no como una medida obligatoria, sino que de su corazón generosamente usted da lo que el Señor propuso en su corazón. Así que cada uno dé conforme el Espíritu propone en su corazón. Pero pastor, eso nos pone en riesgo. El tema que dice, porque ya la gente no va a querer dar. Dios provee. Dios proveerá. Dios proveerá.
Pero no por eso vamos a hacer un anacronismo y vamos a tratar de presionar para asegurarnos los recursos. Pero que pastor, tenemos que pagar la luz, el agua, el aire acondicionado, 23 grados centígrados, 4 pantallas, equipo de música, 4 servicios al mes, agua, papel higiénico. La hermana ven y se queja porque ella pone papel higiénico porque para que se lo roban, dicen. Que usted lo sepa. Traiga ese papel de casa. No, hay aquí todo. Cuando usted viene aquí, tiene que tener todo para disfrutarlo, porque esta es la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros. Esto es el lugar donde nos reunimos los santos. Pero también hay provisión y hay alimento para lo que usted tiene. Hay provisión para Marco, va a haber provisión para el hermano Wayne. También, porque eso sale de la generosidad de nuestro corazón. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7? ¿Quién lo tiene? Cada uno de ellos, como lo puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, que Dios ha mandado a ley. Entonces, dé hasta que le duela. No, hasta que le deje de doler. No, dé hasta que usted se sienta agradecido, sin pesar en su corazón. Así que cada uno dé. ¿Qué dice Frank? Puso en su corazón. Eso que el Espíritu Santo puso paz y tranquilidad en su corazón, eso dé, eso diezme, eso ofrende. Porque en este nuevo pacto no hay una ley que nos maldice por no dar. Los que estamos en Cristo ya no hay maldición. A los que hemos nacido en Cristo, nuevas criaturas somos. Hemos sido liberados de la ley del pecado, de la culpa, de la transgresión. Ahora en Cristo somos limpios, somos declarados santos, somos declarados justos, con un proceso de santificación. Pero para allá vamos, para hacer la santidad completa, para que cuando curamos la santidad sea manifestada y nuestro cuerpo sea revestido en un cuerpo de inmortalidad. Pero hasta entonces cumplamos con la medida de lo que el Espíritu Santo propone en nuestro corazón. Con gratitud, dice que hay que dar con eulogia. Con eulogio, no hay ni un hermano eulogio aquí, ¿no? Bendición generosa. Ya no damos por el impuesto. Hechos, capítulo 4, 32. En adelante. ¿Qué dice por ahí? Se lo voy a leer. Mire, es lo que trae la claridad completa. Hechos, capítulo 4. Lo voy a poner en la Reina Valera que usted tiene para que lo veamos juntos. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que traían todas las cosas en... Y el pastor me había quedado nomás con el 10%, nomás que me trae aquí ahora que todo es en común. Eso es lo que hacían en ese tiempo la iglesia primitiva. Eso opera ahora. ¿Cómo está? ¿Con qué espíritu opera usted? Ahí se lo dejo. Está rebotando en su cancha. ¿Y qué más dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. Y que la abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, ese es el famoso Bernabé, el compañero de viaje de Pablo. Entonces José, que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo del precio y lo puso a los pies de los... ¿Por qué lo menciona Bernabé? Para hacer un comparendo. ¿Con quién? Si tiene un versículo después que viene, el 5.1. ¿Qué dice Frank? Pero cierto hombre llamado Ananías. Hay pausa. ¿Por qué se lo nombra Bernabé? Para compararlo con... Otra vez. Se lo presenta a Bernabé y dice que Bernabé trajo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero había otro hombre, no así, en la traducción de Telia dice, pero no así, hay un hombre que se llamaba... ¿Qué hizo? Mira, su mujer vendió una heredad y su grado de precio, sabiendo no también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los... Vendió, su trajo y lo trajo. Le pedían que lo pongan, ¿era una ley obligatoria? No, no es obligatorio. Pero el Espíritu Santo de nosotros nos hace sus propios esclavos para que voluntariamente demos. Debe ayudar, debe sembrar. Si trae su bendición y su diezmo aquí, va a ser bendición porque va a ser administrado para proveer a los necesitados, para que esto se sostenga. Para que los que viven dedicando tiempo a la enseñanza, para la edificación de usted también puedan recibir y puedan tener alimento y puedan tener sustento. Conforme al corazón de Dios ponga usted. Pero no sea como Ananías y Zafira,
que vinieron y cumplieron y trajeron y vendieron su heredad y sustrajeron del precio de la heredad, no dice cuánto. Por eso el nuevo pacto es hermoso, porque el Espíritu Santo nos revela, no habla de cuánto sustrajo, ni de cuánto, ni de todo, ni de nada. El pecado de él fue que él dijo, he vendido esta heredad en tanto, mintiendo y sacándose para él su propia ganancia. Entonces Pedro agarró, lo miró a los ojos y le dijo, ¿por qué Satanás entró en tu corazón y pretendiste engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso no se te quedaba todo eso en tus propias manos? ¿Por qué quieres venir a hacerte el Bernabé? Y en ese instante dice que cayó muerto. Entonces le llaman a la mujer. ¡Ay, hermana Cuca! ¿En cuánto vendieron la Tacoma? No. ¿En cuánto vendieron la Arenales? No. ¿En cuánto? Dijo ella. Otra mentirosa le dijo, mira, ahí entran los pies de los jóvenes que sacaron a tu marido, ahora te van a llevar a vos también. Y en ese instante también, Zafira cayó. Oye, pastor, entonces la cosa es grave. Yo no soy juez. Yo traigo una revelación de la palabra. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Ya no yo. Yo soy su maestro. Me tiene que... No, yo solamente soy un vaso frágil de barro, con pecados muchas veces, que usted conoce e identifica. Pero el que ahora le habla, no soy yo, es el Espíritu Santo que me habló a mí, le habla a usted para que usted lo entienda ahora y comprenda y entienda en su corazón lo que no es el diezmo y lo que ahora en el nuevo pacto representa la bendición de dar con la gratitud. En el tiempo los apóstoles traían, Cristo nos hizo libres, Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley para justicia, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quien intenta imponer ahora una maldición sobre aquellos que no están diezmando el 10%, está negando la eficacia de la cruz. Está desvirtuando y quitando todo el peso de lo que hizo Cristo. Es lo que dice Hebreo, aquellos que participaron de las riquezas del siglo venidero ahora y se vuelven atrás. Eso para eso no les espera otra cosa que una horrenda expectación de fuego. La iglesia no se rige por las obras del tabernáculo, sino que ahora nos habla la realidad del Hijo. Por eso Hebreo dice, antes nos hablaba por profetas, por profetas, por sueños, por lo que sea, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Y la revelación del Hijo del Espíritu Santo vivificante. Ahora como iglesia lo que tenemos que hacer es reconocer que el diezmo legal del 10% era alimento y se debería depositar en el Oxar, en la iglesia, en el nuevo pacto. Pero como ese nuevo pacto caducó con Cristo y Cristo vino e inauguró el conocimiento del nuevo pacto, porque el pacto era eterno. Lo que trajo a inaugurarlo para nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Por eso dice que los del antiguo pacto, los profetas, buscaban e indagaban acerca de qué tiempo y quiénes eran los benefactores de esta gracia. Si alguien lo quiere manipular, que usted tiene que dar el 20% porque se gastó su diezmo, ya usted no es bajo la ley. Usted es nacido en Cristo, ya no es bajo la ley. Ahora mismo bajo la ley de la gracia. La maldición de la ley no aplica a usted. Ahora no hay bendición. Y para los que son nacidos en Cristo hay bendición y bendición y bendición hasta que sobre y abunde. Y abriré la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Ese es para nosotros ahora. Y por eso el producto de esa bendición es que nosotros damos con generosidad. Por eso Pablo decía, el que dé con generosidad, sí, dando generosamente. Padre, solo piensa en generosidades. Porque vuestro Padre solo piensa. Porque vuestro Padre planeó para nosotros caminos de bien. Para que nosotros de antemano nos preparó Él para que nosotros ya caminemos por esa senda de bendición y de bendición. Reconozcamos, identifiquemos el tiempo de Abraham como un principio de obra, ahora que nos abre los ojos para que nosotros honremos a nuestro Dios con todo lo que Él nos permitió administrar, porque ahora nosotros somos mayordomos de todo eso que Dios le dio, mayordomos de su negocio, mayordomos de su trabajo, mayordomos de su familia, mayordomos de donde lo haya puesto Dios. Y con eso bendiga a Dios. ¿Y cómo bendice Dios? Los llamó, dice, y le dijo, vení benditos de mi Padre, porque cuando estuve enfermo, me visitaron. Cama 400, no sé cuánto, pídale la palabra. Cuando tuve hambre, me dieron. Cuando tuve frío, esa es la medida, hermano. Viva bajo la ley del Espíritu, administre el 100% de todo lo que Dios le dio. No me refiero solo al dinero. El dinero es el menor de los problemas, porque necio, si usted está guardando su plata ahora,
Mañana vienen por tu vida y todo lo que has atesorado, ¿para qué quedará? Mañana te viene un cáncer y la plata no alcanza para los del mundo, pero para los hijos del Señor alcanzan y siguen adorando y siguen alabándose. Mañana, y toda esa riqueza, mañana te secuestran en un familiar y te piden rescate, y todo ese fruto de ese trabajo que atesoraste y lo guardaste, y bendiga. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien hagamos tesoro en los cielos, porque allá las cosas permanecen para vida eterna. Póngase de pie. Analícelo. Entienda lo que el Espíritu Santo hable a cada corazón para que pueda entender. Pastor, yo quiero seguir dando el 10%. Si el Espíritu Santo dice que está bien, pues está bien. Entonces usted está diciendo que no demos el 10%. Yo estoy diciendo nada. Yo solo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo trajo. La conclusión la pone Él en su corazón. Lo único que yo le muestro es lo que la palabra y la revelación trae. Entonces, pastor, me quedo dando el 10%. ¡Bienvenido! Véngase. Le digamos, pastor, para que usted se lo gaste. Si supiera que aquí Dios nos bendice y nos damos y ponemos, porque hemos entendido que todo lo que tenemos le pertenece a Él y Él sigue bendiciendo. Nos desgastamos, nos damos la vida. Ay, pastor, que yo estoy cansado, ya yo serví harto al Señor. Tiene que desgastarse, tiene que morirse aquí, trabajando para el Señor. De lo contrario va a ser un Elí que de gordo se desnudó, porque no podía ni gobernar a su propio hijo, que era sacerdote. Por eso nosotros somos tabernáculo, el templo de Dios, la ofrenda de Dios somos nosotros. Si usted cree que está bien traer esos recursos aquí para que esto se siga manteniendo, tráigalo, si no, lléveselo, pues, porque igual vamos a poner yo y el pastor, y Sergio, Alejandro, y Frank, y Canelo, y todos los que ponen, porque han entendido que esta es una medida de gracia, no de ley ni de peso. Si usted pide algún necesitado, es posible, cambie la mentalidad religiosa de que tiene que cumplir, porque eso traiga con gratitud, y hay alimento y sustento para que podamos ayudarlo a Marco, para que pague su salud, para que podamos ayudarlo a Winnie, para que pague su salud, para que ayudemos a los que van a ir al retiro y no tienen plata también. Inscríbase, hermano. Floja, inscribirse y hay que arrearlo, morrona. Anótese, hermano. Vaya, madre niño. Descaderado el pastor cambiando la cerámica de la piscina. Inscríbase. Pague 200 pesos para los mayores, para los menores. 80. 120 ya subió, porque el dólar subió. Y el aceite y el diésel también. Pero el diésel subió, así que lo hemos volado. No, ponga y pague a otra persona que puede. A ver, practique. Páguele a otra persona. Apenas no me alcance. Conforme a la medida, dice que estaba Ezequías. Y recibe la visita del profeta Isaías. Ezequías, la verdad. Que le dio. Ajá. No, pero había otro que agarró y le dice: abrí la ventana para que pelees contra tus enemigos y agarra tu arco y tu flecha y tira flechas declarando tu victoria. No sé si fue Isaías tampoco, pero la historia está ahí. Investíguese, me la pregunta después se lo doy. Y dice que cuando agarró él y tiró sus flechas, tiró 3 nomás. 1, 2, 3. Y se enojó el profeta y le dijo: vení aquí, como yo le digo a Daniel allá cuando trabajo. Vení. Tírate. Solo 3 saetas tiraste sin vergüenza. Sí. Debías haber tirado más. Si estás declarando tu victoria, ahora solamente 3 veces lo vas a vencer y después no respondo. ¿Por qué fuiste escaso? ¿Por qué fuiste escaso en declarar tu victoria? ¿Por qué es escaso, hermano? De conforme Dios puso en su corazón con gratitud. No estoy manipulando, estoy haciendo entendimiento para que el Espíritu Santo, con toda esta verborragia que yo le he traído de información, que se haga una verdad y que no quede solamente en palabrería, sino que el Espíritu Santo pueda transmitir todo esto como una enseñanza pilar y fundamental en su corazón para que usted aprenda que los hijos de Dios somos